Mis amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen asiento, por favor. Ya les iba a dar la bienvenida, pero ya se las dieron, ¿verdad? Ya me estaba equivocando. Gracias a nuestro Dios, hermanos, por permitirnos estar aquí una vez más en este lugar para compartir de su palabra. El día de hoy, hermanos, quiero tocar un tema que nosotros ya conocemos, que ya hemos tocado, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero yo creo que es importante que en nuestra vida, en este camino, en nuestra vida espiritual, nuestro recordatorio sea constante para que nos ayude, porque de otra manera se nos olvidan las cosas y otras veces ya las sabemos y las hacemos a un lado. Entonces vamos a recordar algunos versos con la ayuda de nuestro Dios. El título del tema yo le he puesto El adversario de Dios. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo conocemos? Sí, ¿verdad? ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Quién es el dragón, el engañador? Bueno, por muchos nombres. Vamos a recordar quién es, no tanto si nos sirve recordar quién es, porque hay un dicho afuera que dice, mantenga a tus amigos cerca y a tus enemigos ¿qué? Aún más cerca. Obviamente no en esa forma, no en ese aspecto. Pero vamos a ver por qué, hermanos. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel, y vamos a tener una lectura. Yo lo leo aquí, ustedes siguen con su vista, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios sobre su adversario. Ezequiel 28, en sus versos 13 en adelante. Si ya estamos todos ahí, nuestro Dios le dice al profeta, vete y di estas palabras al rey de Tiro, profetiza en contra del rey de Tiro, y le dice lo siguiente. Verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a ir deteniéndonos, hermanos. ¿Cómo le dice aquí? En el huerto de Edén ¿estuvo en cualquier lugar? No, estuvo en un lugar especial. Y le dice, fuiste cubierto de piedras preciosas. Muchas de estas piedras yo nunca en mi vida las he escuchado. Seguro que son raras, como dicen. Y al terminar este verso, le dice, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. En el día que se hizo este ser, este ángel, no fue un día cualquiera, fue un día, vamos a llamarle grande, fue un día espectacular, en otras palabras. Vamos a seguir leyendo, verso 14. Dice, tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. ¿Qué le dice tú, querubín grande? Cuando nosotros nos referimos a una persona y le decimos, esta persona va a ser grande, esta persona es en un aspecto de su vida, en su negocio tal vez, es grande en lo que habla, a lo que se dedica, es grande, no se refiere a su físico, se refiere, va más allá.
que lo físico. Nuestro Dios le dice, el profeta Ezequiel le dice, tú, querubín grande, cubridor. Lo elogia de una manera que yo creo que a pocos ángeles han elogiado de esa manera. Vamos a seguir leyendo, verso 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto era este ser, desde que fue criado hasta el momento que se rebeló en contra de nuestro Dios. Fue hecho con una delicadez, a una perfección inalcanzable. Verso 16. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vamos a detenernos ahí. Le dice, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? A causa de tu hermosura, a causa de tu orgullo, a causa de tu ego. ¿Por qué? Porque te creíste más de lo que tú eras. Corrompiste tu sabiduría a causa de ¿qué? A causa de tu resplandor. En esta parte de la escritura yo quiero dar un ejemplo y con este ejemplo vamos pasando de lo que es la lectura bíblica a lo que quiero yo expresarles, a lo que yo quiero platicar con ustedes. Este ser fue hecho perfecto en todo. Nuestro Dios, ¿de qué manera nos hizo a nosotros? Perfectos. Nosotros, el hombre, se corrompió, al igual que este ser, al igual que este querubín. Su corazón se enalteció porque fue hecho hermoso, porque fue hecho perfecto. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Tal vez somos buenos en algo que nosotros hacemos, en el trabajo, en lo que hablamos de la palabra, en el canto, en la música, no sé. Pero ¿qué pasa cuando alguien se nos acerca y nos empieza a elogiar? Automáticamente nuestro hombre interior, ¿qué hace? Se levanta, se enaltece. Y no digo que es malo, porque hay otro dicho que dice honor a quien honor merece, y es verdad. Es importante reconocer, pero ahora la persona que recibe, también es importante, hermanos, que lo que nosotros recibimos, lo recibamos con humildad, porque de lo contrario, nuestro orgullo, nuestro ego, lo que nosotros sentimos, se va levantando, va creciendo, llega a un punto a donde nos pasa como a este querubín. Fuimos hechos perfectos, pero nos creemos aún mucho más de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tal vez somos capaces. Verso 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu corazón, de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Les decía que en esta parte de la escritura se hace una comparación de este rey
porque el rey hizo algo similar a lo que hizo Satanás, nuestro adversario, el enemigo. Se hace una comparación del orgullo del rey de Tiro al orgullo que tuvo este querubín. Nuestro enemigo, hermanos, no era cualquier ángel, era un ángel perfecto. Muchos historiadores llegaron a pensar de que él era quien guardaba la presencia de nuestro Dios. No que nuestro Dios necesita un guardaespaldas, pero estaba así de cerca a nuestro Dios. Ahora quiero que vayamos al libro de Isaías, del profeta Isaías. Isaías dice algo similar acerca de este querubín. Capítulo 12. Perdón, 14. Isaías, capítulo 14, en los versos 12 en adelante. Dice de la siguiente manera: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del Aquilón. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que decía este ser en su corazón? Seré semejante al Altísimo. Quiero ser como Dios. Este ser, hermanos, es un ser inteligente, es un ser astuto. Vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. En el verso 3. Apocalipsis 12, verso 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Vamos a enfocarnos en el principio del verso 4. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿A qué se refiere aquí? ¿De quién están hablando? La tercera parte de las estrellas se refiere a los ángeles. La Escritura dice que había miles de millones de ángeles. ¿Quién sería, vamos a decir aquí nosotros? Se me viene a la mente la política, no sé por qué. Vamos a decir quién de nosotros es inteligente en la manera de persuadir a una tercera parte de lo que es Chicago para lo que se viene ya en esta semana en cuanto a la política. ¿Quién de nosotros puede llegar a ser tan persuasivo? El otro día mencionamos que habían, ¿cuántos eran? 2.8 millones de habitantes aquí en Chicago aproximadamente. Una tercera parte de eso, ¿cuánto es más o menos? ¿Quién de nosotros sería lo suficientemente astuto e inteligente para persuadir a tantísima gente? Muy bien. Dice: su cola arrastraba la tercera parte del cielo y las echó en tierra. Este dragón, hablando de Satanás, tenía a su lado una tercera parte de los ángeles de nuestro Dios. Y las mandó para acá, las echó en tierra.
Dice el verso 9, y de aquí vamos a entender un poquito más. Ahí mismo dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, por medio de la Escritura vemos de que este ángel fue lanzado ¿en dónde? Aquí, entre nosotros, este dragón, perdón. Pero no se vino solo, tiene un army, vamos a decirle de esa manera. Tiene millones de ángeles a su lado que también le ayudan. ¿Para qué? Nos dice el verso 9, el cual engaña a todo el mundo. ¿A quién engaña este ser, este querubín? A todo el mundo. Desde el principio se ha visto esto, que con su astucia ha engañado a la primer pareja, engañó a la primer pareja. Dice Corintios, segunda epístola, del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, verso 3. Dice de la siguiente manera, mas temo, hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es Cristo. Esta es la parte que yo creo que podemos enfocarnos, hermanos. En el principio, el enemigo engañó a la primer pareja, engañó a Eva, para ser más específicos, y Adán, como un varón obediente, también le siguió la corriente, ¿verdad? Después, de ahí engañó también a Caín, porque el hombre no va a hacer algo malo, a menos de que Satanás, el enemigo, venga y entre en su corazón para que haga lo malo. De otra forma, es casi imposible. Entonces, de la parte que acabamos de leer nosotros, dice el apóstol Pablo, le decía a los hermanos de Corinto, tengo miedo, hay un temor en mí, de que así como la serpiente, así como el diablo engañó a Eva desde el principio, también los engañe a ustedes. Y que ustedes sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera. En otras palabras, ustedes no hagan las obras, no hagan los ejemplos que Jesucristo les dejó. Y esto, hermanos, también pasa en nuestros días. Hace rato mencionábamos de que esta serpiente es persuasivo, vamos a llamarlo de esa manera, persuade, y nos invita a nosotros también a persuadir. Vamos a hablar acerca de nuestros hermanos aquí dentro de la iglesia, pero ¿qué es lo que pasa? De que viene, se mete en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos invita a persuadir a nuestros hermanos. Pero lo malo aquí está, hermanos, de que persuadimos a nuestros hermanos a hacer obras malas. Persuadimos a nuestros hermanos a actuar, en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros conocemos todo esto. Nosotros sabemos que por medio de mentiras
Él viene y nos engaña. Pero yo creo que si pasó una vez, me equivoqué. Si pasó 2 veces, tal vez me volví a equivocar. Pero 3, 4, 5, 6, siempre ya no es equivocación. Ya es dar lugar a las mentiras que el enemigo, que el diablo pone en nuestro corazón. Dice Lucas, vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. Capítulo 22, quiero darle lectura desde el verso 1. Dice, y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Verso 3, este es el enfoque. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Por dónde entró el enemigo, Satanás, a Judas? Por su mente, por su corazón. Y yo me he hecho esta pregunta, hermanos, en varias ocasiones. Incluso le pregunté a uno de nuestros hermanos, ¿tuvo que haber sido Judas? No, en realidad no tuvo que haber sido Judas. Pudo haber sido cualquier otro de los 12. Pero de una u otra manera la palabra se iba a cumplir. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Vino el engañador, vino el diablo, ¿y a quién apuntó? Apuntó al más débil. Persuadió al que era más débil en espíritu. Vino un pensamiento, y lo que pasa, hermanos, es que Judas también tenía un historial ya. ¿Qué era él? Era ladrón. Hay una parte de la escritura que también quiero que toquemos. Está en Juan capítulo 12, vamos al Evangelio de Juan, igual voy a darle lectura desde el verso 1, capítulo 12, verso 1, dice de la siguiente manera, y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hiciéronle ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros? En otras palabras, denarios, y se dio a los pobres. Verso 6, mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Decíamos hace rato que el enemigo apuntó a Judas porque él era el más débil, espiritualmente hablando. Y de la misma manera, hermanos, así como nuestro Dios nos conoce por medio de nuestro pensamiento,
También el enemigo nos conoce por medio de nuestras acciones. Él ve en dónde somos más débiles y ahí es donde nos apunta. Ahí es donde nos está picando a cada rato. Va a caer, va a caer, va a caer. Y llega el punto donde el Hijo de Dios cae. Pablo, vamos a regresar a Corintios. Segunda epístola de los Corintios. En el capítulo 11 vamos a regresar ahí. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, ahora los versos 13 en adelante. Aquí habla acerca de nosotros, de la iglesia, porque todos nosotros, de una u otra manera, somos obreros, somos siervos del Señor. Dice el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo sabía de que de la misma manera como el enemigo, Satanás, engañó en un principio, también nos iban a engañar a nosotros. Y hermanos, pasa y está pasando. Tal vez sábado tras sábado, tal vez mes tras mes, año tras año. Tal vez son las mismas situaciones por las que la iglesia se ve afectada. Tal vez somos los mismos los que estamos causando, los que estamos afectando a nuestros hermanos en la iglesia. Y lo que pasa aquí, hermanos, es que no solo se llegan a afectar a primeros ni a segundos, se llega a terceros, cuartos y muchas de las veces también hasta personas de allá afuera. ¿Por qué? Por cosas y conflictos que pasan aquí dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque nos dejamos engañar. Porque sabemos y reconocemos de que el diablo siempre ha sido así, mentiroso, engañador, pero de una u otra manera damos cavidad a las mentiras que él nos presenta a nosotros. Yo creo que es para que nosotros meditemos en nuestra vida. Yo creo que el Señor, cuando, y lo mencionan nuestros hermanos, cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, primeramente es para uno, pero también para todo aquel que lo quiera tomar. Hay una recompensa, hermanos, para este engañador, pero también para nosotros, también para mí y para todos ustedes. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Apocalipsis, en su capítulo 20, vamos a leer del verso 10 en adelante. Antes de esto quiero, en los versos atrás, habla acerca de la segunda venida de nuestro Maestro Jesús. Va a haber un tiempo de 1000 años. Terminado esos 1000 años, va a venir el juicio final.
Y dice el verso 10, en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice, y el diablo que los engañaba, ¿a quién? A nosotros en este tiempo, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta serán voy a volver a releer. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Hay una recompensa para este engañador? Sí, hay una recompensa. Pero yo no quiero que nos enfoquemos en la recompensa de él. Yo quiero que nos enfoquemos en la recompensa de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros? Quiero seguir leyendo el verso 11 en adelante. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Verso 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Verso 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15 y último. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Nuestro Dios, hermanos, va tomando nota. Hay un libro el cual habla estos versos. Y en ese libro se van apuntando todas las acciones de Adiel Damián, todas las acciones de todos ustedes. Y va a llegar el momento en que nosotros vamos a dejar este mundo físicamente. Y va a llegar el momento en que va a regresar Jesús, y algunos de nosotros nos vamos a levantar, otros no nos vamos a levantar. ¿Por qué? Por el obrar en esta vida. Es de reflexionar, hermanos, de qué manera nosotros venimos a la casa de oración. ¿Cuál es nuestro pensamiento cuando venimos a la casa de oración? ¿Con qué propósito venimos nosotros a la casa de oración? Dice la primera epístola del apóstol Pedro, y con esto vamos a terminar. Les pido que nos pongamos de pie. Primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 5, verso 8. El que se lo sabe de memoria, recítelo de memoria, porque es importante que estos versos estén presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Dice la lectura de esta manera: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devore. Sed templados y velad. Velad por mí, velen por ustedes, por aquellos y por todos. Gracias por su atención y que nuestro Dios les bendiga. Paz a vosotros.